Muy buenos días. Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de hoy, en el periódico Diario Libre, aparece la información, vamos a frisarla, por favor, la parte de los estudiantes dominicanos en Nueva York. Dominicanos meritorios en Estados Unidos. Frísela, por favor. Parte de los 359 estudiantes dominicanos e hijos de dominicanos nacidos en los Estados Unidos, reconocidos por el cónsul general de República Dominicana por haber obtenido excelentes calificaciones durante el año escolar 2014-2015 en escuelas de Nueva York, Yonkers, North Rockland, Harvard-True, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. El acto estuvo encabezado por el cónsul y la coordinación académica. Es un hecho interesante porque justamente el país, luego del ajusticiamiento del tirano y de la Revolución de Abril de 1965, aquí tenemos la foto de los expedicionarios del 14 de junio que vinieron por Constanza, Maimón y Estero Hondo, y donde cerca de 160 jóvenes dominicanos brillantes de las élites dominicanas vinieron a ofrendar sus vidas por la caída de la tiranía de Trujillo. Y ese es un aspecto que marcó nuestra historia. Y tuvo un rol muy importante, aunque ellos perecieran y no pudieran lograr su objetivo, en lo que fue la organización de la resistencia contra el tirano y con el final ajusticiamiento del tirano. Luego, con la revuelta de abril de 1965, donde comentaba que posteriormente hubo un visado preferente para los dominicanos. Era un acto que existía legal, un reglamento para favorecer inmigrantes de determinados países que ha beneficiado en diferentes momentos a determinadas nacionalidades. En el caso dominicano, luego de la revuelta de abril, pues se favoreció intencionalmente por una voluntad del gobierno de los Estados Unidos, la migración sin problemas hacia los Estados Unidos. Posterior a 1978, en la crisis, en la transición a la democracia liderada por el PRD en esa coyuntura en el que se desplaza al Balaguer de los 12 años, pues evidentemente ya ese proceso había comenzado a fortalecerse de manera importante, sobre todo a medida que el agotamiento de el proceso de crecimiento económico en el periodo de los 12 años se agotaba y el sistema político también. Posterior a los acontecimientos de 1984, aquel famoso abril de 1984, donde entendemos las cifras ofrecidas no dicen ninguna claridad, se habla de más de 100 muertos, que fue un hecho que sacudió a la República Dominicana, pues indiscutiblemente que posterior a esa coyuntura hay una masiva migración hacia los Estados Unidos. Pero ya en ese momento se veían los Dominican Yorks aparecer luego de la devaluación del dólar al 3 por 1, porque los dominicanos no podían venir con el salario que ganaban en las factorías, pero como se le multiplicaban por 3, comenzaron a migrar dominicanos de vacaciones, invitaban a los muchachos del barrio a tomar cerveza. Evidentemente que esa situación ha planteado, luego de los diferentes periodos de crisis, por ejemplo, en 1989 la inflación llegó a 3 dígitos y hubo una quiebra bancaria bastante grande. No había gasolina. A veces no hay memoria colectiva, pero esa crisis fue más grande que la de la crisis bancaria del 2003, o similar. Aquí hubo una estampida de clase media hacia Miami, porque no había abastecimiento básico. En el 2003-2004 todos perdimos nuestros ahorros de una u otra manera, aquí que allá, pero la economía se recuperó violentamente en un par de años. Posterior a esa crisis de 1989 vino todo el tema de nuevo, las expectativas frustradas frente a un proceso electoral viciado. En 1990, de nuevo, Balaguer se impone con
malas artes. Igual pasó en 1994 y hubo que cortarle 2 años. Originalmente, a conciencia, mientras el profesor Bosch planteaba que se vaya ya, en un momento el viejo zorro Balaguer planteó 2 años yo y 2 años usted, y se quedaba los primeros 2 años él. Posteriormente hubo que recortarle el mandato y hacer aquel famoso pacto. Es decir, que a mediados de los 90 todavía estábamos ahí. Y viene el primer gobierno de una nueva generación a través de aquel famoso pacto patriótico. Vamos arriba y volvemos, no le cambien. Indiscutiblemente que el tema que era dominante en toda esa coyuntura, desde la muerte de Trujillo hasta el cambio en 1978 y posterior a 1984, en esa crisis, Cuba ha sido un elemento relevante para el desarrollo político de las ideas políticas en República Dominicana. Porque evidentemente el triunfo de la Revolución Cubana, la ida a la montaña de ese grupo de élite, pues, y el triunfo de esa revolución y el giro al socialismo y a la Unión Soviética influyó bastante en esa juventud que ya se había radicalizado contra el régimen de Trujillo y que engrosó las fuerzas democráticas de apoyo a Bosch en el 62 y que luego del golpe de Estado, pues, siguieron y se radicalizaron en la Guerra de Abril, donde todavía los grupos de izquierda eran reducidos, aunque tenían ya una conformación y una vigencia. Y realmente, posterior a todo el gobierno autoritario de los 12 años, evidentemente que todo el tema de la cercanía con Cuba juega un rol fundamental. Recordemos que Camaño va al exilio y retorna en el año 72 desde Cuba, donde estaba su campo de entrenamiento. Y evidentemente que Cuba gravitó en todo ese periodo sobre la izquierda dominicana, sus avances, sus retrocesos y todo el orden y las relaciones con Estados Unidos. Hoy día Cuba ha abierto y Estados Unidos un proceso de diálogo y estos barbudos, tanto Fidel como el Che Guevara, que salió de Cuba con diferencias con la oficialidad cubana, hoy día están próximos aún la apertura formal. Ya la oficina de negocios de Cuba en Estados Unidos está alertando el asta de la bandera para abrir la embajada en Estados Unidos. Y es un hecho relevante. Y evidentemente que las ideas políticas han cambiado. Y el Papa se reunió con Raúl y Raúl dijo que estaba contemplando volver a ciertos elementos de la iglesia. Él y Fidel habían estudiado en el Colegio de Belén con los jesuitas. Y evidentemente que hay otro hecho importante, y es que el Papa le pide a Putin, aquí está, vamos a frisarlo, en conferencia de 50 minutos, esa es una información principal, porque el G7 lo que le plantea a Rusia, donde no está Rusia, es el tema de Ucrania y cómo se va a manejar todo ese tema ahí. Entonces, ¿quién media? El Papa. ¿Que recibe a Putin, el líder de los comunistas anteriores? No, ya la Unión Soviética, a partir de la caída del muro de Berlín, se desintegró. Y como bloque socialista, y evidentemente lo que existe en la Unión Soviética no tiene nada que ver con lo que era el componente de transición al socialismo burocratizado, estalinista, que existía en la Unión Soviética. De manera que aquí hay un hecho relevante, porque existe en este momento una apertura donde el nuevo Papa ha estado marcando
diferencia fundamental con otros aspectos de la iglesia, y la iglesia se está renovando y poniéndose al día en muchos aspectos interesantes. Yo pienso que aquí hay un factor fundamental, y es el hecho de que nosotros tenemos que ver cómo realmente se plantea las discusiones y los diálogos en torno a una serie de aspectos nodales, fundamentales, relativos a la economía, al comercio, a las reglamentaciones aduaneras, a los controles de origen, a las normas fitosanitarias para expandir el comercio mundial, etc. Sino que aquí hay un tema fundamental, y es el tema de cómo se plantean los elementos fundamentales del diálogo y del debate. Y hay una serie de agendas que son fundamentales para establecer ese mecanismo de avance de las sociedades en torno al sistema democrático. Y yo quiero concluir con una lectura de que permite plantear un elemento, y es el elemento del arbitraje. Yo creo que cuando hay un arbitraje único en cualquier sistema, hay una serie de debilidades, y máxime en una sociedad compleja como es cualquier sociedad organizada. Vamos a frisar la portada del libro, y es un breve parrafito. Aquí está el libro, es El Príncipe de Maquiavelo, del cual yo hablaba recientemente. Es un libro de cabecera de todos los políticos. Y el prologuista del libro dice esto: todos los medios son buenos si el fin es bueno. Lo importante son los resultados, cualesquiera que sean las armas. Realmente yo pienso que aquí hay un problema de cuáles son los principios, de si hay ideales, de si existe una ética, y cuáles son los resultados, cuál es el contenido, y qué va a pasar, y qué vamos a plantear con relación al curso de la historia y al monitoreo, a la evaluación de esos resultados. Vamos a ver cómo evolucionan estos acontecimientos a nivel mundial, y vamos a plantear y vamos a participar de una manera activa en el diálogo, en el debate de las ideas, para buscar el compromiso por una patria mejor. Muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.